Bueno, vamos a dar inicio a la sección de charlas. En esta oportunidad nos acompaña Sebastián Herrero de la Universidad Católica de Paraíso y nos va a hablar sobre problemas tipo peádicos. Muchas gracias, Sebastián, y bienvenido. Muchas gracias al equipo organizador por la invitación, por el espacio. Entonces, como acaban de decir, voy a hablar sobre problemas tipo Linux peádicos y voy a presentar un trabajo, un resultado que es en colaboración con Ricardo Menares, de la Católica de Chile, en Santiago, y Juan Rivera Letelier, que está en Rochester, bueno, que también está dando un cursillo en este encuentro. Bien. Voy a partir entonces con el contexto. Entonces les quiero hablar de ciertos problemas que tienen que ver con formas cuadráticas. ¿Qué son formas cuadráticas? Son polinomios. Acá son formas cuadráticas definidas sobre los enteros, así que estos van a ser polinomios con coeficientes enteros. Esta X en negrita es para resumir el vector X1 hasta Xn. Este polinomio no solamente es un polinomio, está dado de esta forma, donde A es una matriz simétrica, entonces acá estoy poniendo un vector fila, una matriz cuadrada, y estoy transponiendo el vector para que me quede una columna. Aquí están los X, y esta que está acá es la A. ¿Sí? Entonces la matriz es simétrica, y tiene que tener coeficientes semienteros. Voy a explicar eso enseguida porque es así. Para que el polinomio tenga coeficientes enteros. Y n mayúscula siempre va a ser la dimensión en esta charla. ¿Ok? Entonces hay n variables, n mayúscula. Y siempre voy a asumir que Q es positiva definida, significa que es positiva para todo vector no nulo. Entonces quería explicar esto de los coeficientes de la matriz. Entonces si la matriz es A y J, tiene estos coeficientes, entonces que sea una matriz simétrica va a significar que A y J es igual a JI. Y cuando yo escribo esta expresión que está acá, la desarrollo, me doy cuenta entonces que este polinomio, esta forma cuadrática, va a ser una suma de los coeficientes diagonales, xi al cuadrado, más una suma de los otros términos que no son diagonales, y como es simétrica voy a solamente tomar los pares i j con i menor que j. Aquí naturalmente aparece 2a i j, dos veces, ¿ok? Por la simetría de la definición de la forma cuadrática. xi, xj. Entonces aquí aparecen los productos cruzados. Entonces acá, para que esto sea un polinomio de coeficientes enteros, uno pide entonces que los coeficientes diagonales de la matriz sean enteros y los coeficientes que no están en la diagonal sean semi-enteros, ¿sí? Ok. Y un ejemplo sencillito es en el caso que n igual a 2. Ahí la matriz la puedo tomar como A, B medios, como es simétrica acá también B medios, C, y eso corresponde a la forma cuadrática, en este caso en dos variables, x1, x2, igual a x1 al cuadrado, más bx1, x2, más cx2 al cuadrado. ¿Sí? Eso para ser concreto. En todo caso, en los problemas que voy a presentar y que hemos estudiado, siempre voy a asumir que la dimensión es por lo menos 3. ¿Ya? Acá el caso en igual a 2 solo lo presenté por simplicidad. Bien. Siguiente. Entonces ya tenemos claro lo que son formas cuadráticas. Vamos a partir con algunos problemas clásicos. Las formas cuadráticas definidas sobre los enteros en general son objetos muy estudiados en teoría de números, y muchas de las cosas de las que yo voy a hablar vienen de teoría de números, pero bueno, el problema final que quiero presentar es más dinámico. Bueno, un problema clásico en teoría de números es si tomo un entero positivo y considero todos los vectores con coordenadas enteras, tal que q de x me da m. Esa es una forma de representar el entero m a través de la forma cuadrática q con valores de la variable enteros, ¿sí?
Entonces, una pregunta clásica en teoría de números es determinar cuándo este conjunto es no vacío, es decir, cuándo es M, este entero M, representable por la forma cuadrática Q. ¿Ok? Un ejemplo clásico en teoría de números sería, por ejemplo, tomar la forma cuadrática que es la suma de 4 cuadrados. Entonces, la matriz asociada es una diagonal, matriz diagonal de tamaño 4×4. ¿Ok? Y preguntarse si un número es suma de 4 cuadrados, eso es un resultado clásico. Es el teorema de los 4 cuadrados de Lagrange. Y en este caso, este es Lagrange. Entonces este conjunto, Q a la menos 1 de M, es no vacío, para todo M mayor o igual a 1. Acá estoy, por supuesto, haciendo un abuso de notación. Quizás acá la primera imagen la estoy tomando solamente en este dominio, ¿sí? Entonces son siempre las representaciones enteras. Entonces este es un teorema famoso de teoría de números, pero ya vemos que un caso particular de una forma cuadrática ya requiere, ya tiene su propio nombre, digamos, el teorema, ¿sí? Entonces no hay resultados tan generales que digan esto vale para toda forma cuadrática en general. Entonces, en general, se sabe que Q no necesariamente no representa todo entero mayor o igual a 1. El caso de los 4 cuadrados es un caso especial. De determinar cuándo un M es representable por una forma cuadrática, bajo que, digamos, dar algún criterio. Hay una observación aquí, elemental, que es que si yo tengo una ecuación soluble, no puedo empezar como una ecuación diofántica, ecuación soluble en Z a la N, entonces necesariamente esto se va a cumplir también cuando yo haga reducción módulo una potencia de un primo, o de hecho reducción módulo cualquier entero. Pero me va a interesar observar que esto va a ser cierto para toda potencia de primo. ¿Sí? Para todo primo P y para todo R mayor o igual a 1. Y de hecho esto también es equivalente, si uno sabe un poquito de análisis p-ádico o de números p-ádicos, esto es equivalente a que esto sea cierto en ZP, en los enteros p-ádicos, porque los enteros p-ádicos son un límite inverso de estos anillos. Bien, entonces acá voy a mencionar solamente un teorema para dar contexto. Esta es una condición que es necesaria pero no suficiente. Uno quisiera ver qué es lo que pasa con la otra implicancia, y eso es lo que se llamaría un principio local global. Hay un teorema famoso de Tartakovsky, del 1929, que dice que existe una constante que depende de la forma cuadrática, al que si yo asumo que se cumplen las condiciones locales, es decir, que esto es soluble en cada, digamos, anillo de enteros p-ádicos para todo primo, y si yo asumo que el M es suficientemente grande, entonces sí es soluble, sí se tiene el recíproco, entonces, que existe, esta ecuación es soluble en Z. Esto acá estoy haciendo trampa porque esto en verdad es para n mayor o igual a 5. Siempre hay un tema con la dimensión. Las dimensiones pequeñas son siempre más difíciles. Esto es cierto para dimensión por lo menos 5 y para dimensiones, dimensión 4 también es cierto, más una condición técnica sobre la representatividad de m en Z módulo P a la R, hay que asumir que el vector es primitivo. Pero bueno, esto para dar contexto, ¿ok? Aquí ya vemos que aparecen los p-ádicos, que es algo que por supuesto yo estaba en el título y voy a mencionar más adelante, voy a explicar. Bien, ¿hay algo en el chat? Ah, no es para mí. Ok, entonces esta es una primera pregunta de teoría de números. Voy a preguntarse cuándo esto no es vacío. Después de eso, la gente se pregunta, ok, ahora puedo intentar dar una fórmula
probablemente no una fórmula exacta, sino que una fórmula asintótica para el tamaño de este conjunto. Quizás bajo la hipótesis de que el conjunto no es vacío. ¿Ya? De ahí también hay otros trabajos de varias gente en teoría de números, teoría analítica de números en particular, lo que se llama el método del círculo. El método del círculo, que es mal escrito. Y ahí hay varias gente también muy importante, Hardy y Littlewood. Sebastián, disculpa, esa pregunta es para n todo tamaño. Puede ser chico, mayor que 5, o, Sí, la o pregunta es, para n entero. las preguntas, el N mayúscula. El n mayúscula, sí. Ya, el N mayúscula, en general, digamos que los resultados se saben bien para 4 hacia arriba. El caso 3 lo voy a tratar como un caso aparte. Y Ya, eso. Sí. vale. Por lo general, no sé, del 5 para arriba todo funciona bien, 4 todavía funciona bien con hipótesis adicionales, 3 ya es mucho más complicado. Eso podría decir. Ya. Entonces estaba diciendo que para atacar este problema hay métodos de teoría analítica de números, método del círculo, de Hardy y Littlewood, después hay más gente que hizo avances en esta técnica, Klosterman, Heath Brown, más reciente. Heath Brown es un solo apellido, o sea, es una persona. Y eso nos dicen que esencialmente esta cardinalidad debiese ser algo así como una constante que depende de la forma cuadrática por m elevado a n medios menos 1, más otra constante que depende de m. Esto se llama una serie, está dado por una serie singular, esta es una integral. Y después hay un término de error, que es con un exponente más pequeño que el que ahí aparece. ¿Okay? Entonces, lo que se sabe, por ejemplo, es que, bueno, esto es una constante. Y lo que llamé serie singular, hay ciertas estimaciones para ello, para saber qué tanto contribuyen o no contribuyen a esta potencia de m que está al ladito. Por ejemplo, se sabe que si n es mayor o igual a 5, entonces esta serie singular en verdad no aporta mucho, porque es comparable está acotada superior e inferiormente por una constante positiva. Esto siempre suponiendo acá que esto no cero, ¿ok? Y para n igual a 4, es un poquito peor la estimación. La estimación es que, déjame mover esto. La estimación es que esto contribuye con un pequeño exponente de m a la epsilon o m a la menos epsilon por debajo, con cualquier epsilon positivo. ¿Ok? Bien, todos estos resultados los estoy mencionando no solamente por contexto, sino que, porque de alguna manera en el problema que voy a presentar vamos a asumir que estos problemas están resueltos, que sabemos que este conjunto es no vacío y que podemos estimar su tamaño, o por lo menos dar una cota inferior, para decir que hay suficientes puntos enteros en estos conjuntos. Hasta ahora todo ha sido teoría de números, en distintas formas. Y acá, entonces, voy a la parte que es ya más dinámica, que es el problema de equidistribución. Entonces, definimos el elipsoide asociado a una forma cuadrática como aquella superficie, o aquella hipersuperficie, mejor dicho, dada por esta ecuación. ¿Ya? Como es una forma cuadrática, esto automáticamente va a ser suave. Y vamos a suponer, como dije antes, que por lo menos la cantidad de puntos crece. Ya sea por usar estos resultados que mencioné anteriormente o simplemente lo tomamos como una hipótesis. La pregunta es entonces si hay equidistribución de estos conjuntos acá. ¿Y qué significa eso? Bueno, primero observar que dado que esta es una forma cuadrática, estos conjuntos efectivamente están contenidos en el elipsoide.
Eso porque la forma cuadrática es cuadrática, entonces cuando uno tiene un escalar, sale al cuadrado. ¿Ya? Entonces por eso tengo que dividir por raíz de m. ¿Ok? ¿Y qué significa equidistribución? Bueno, observar que en este elipsoide tenemos una medida natural, que es la medida, esencialmente una medida de Lebesgue, una medida que depende de la forma cuadrática, que está dada por esta forma. Entonces uso la misma matriz A que uso para definir la forma cuadrática, y con esto defino la forma de volumen para poder integrar. Y equidistribución con respecto a esta medida límite, a esta medida natural en el espacio ambiente, en el elipsoide, sería que para toda función test, para toda función que yo tome, que esté definida en el elipsoide, con con valores reales, vamos a suponer que bien regular, o decir suave, es infinito, ocurre que si yo promedio esta función, entonces tomo todos los puntos en este conjunto, estoy suponiendo que hay varios de ellos cuando m tiende a infinito, entonces por cada punto entero en este conjunto, lo proyecto al elipsoide, hago eso para que quede en el elipsoide, y luego divido por la cantidad de puntos que tengo. Entonces estoy tomando una especie de suma de Riemann, un promedio finito. Tomo ese promedio y quiero hacer m tender a infinito. Y eso debe converger a la medida, acá no lo dije, esta debe ser normalizada. Entonces, no es en verdad esta medida, hay que dividir por el volumen, pero hay que normalizar. Entonces, quiero ver si converge a la integral. ¿Sí? Entonces, los promedios discretos debiesen converger al promedio continuo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta más dinámica. Ahí, si hay alguna duda, estoy revisando el chat a cada rato. Ah, CQ es explícito, perdón, me salté esa pregunta, perdón. En el CQ que pregunta Alex en el chat es de la diapo anterior y se refiere a estimar este número, ¿cierto? Q a la menos 1 de m, CQ, m a la un exponente, bla, bla, bla. Ese es explícito, bueno, está dado por una integral, ¿sí? Se llama la integral singular, es un límite cuando epsilon tiende a 0. Creo que 1 partido 2 epsilon, la integral de cuando, como el elipsoide, no sé cómo se llama, el elipsoide relleno. En la región de Rn donde se cumple esta desigualdad, e integro esto con respecto al EB, tomo ese volumen en el fondo y hago este límite. Esa es el CQ. ¿Sí? Si uno lo puede calcular, es explícito. Perfecto. Voy a tratar de estar más atento al chat. Bien. Entonces, ya. Entonces, estaba diciendo que el problema de equidistribución, en el cual quiero profundizar, ya que esto es un encuentro de dinámica también. El primer resultado, quizás en esta dirección, según tengo entendido, es el de Pomerenke, en 1959. Acá, como ven, nuevamente, la dimensión tiene que ser por lo menos 4, y de hecho hay hipótesis. El caso óptimo es n mayor o igual a 5, n igual a 4, hay que agregar una condición extra. Pero lo que dice Pomerenke en este trabajo, me parece que este es su trabajo de tesis, él fue estudiante de Siegel, un matemático muy importante, dice que sí hay equidistribución. Sí hay equidistribución. Es exactamente lo que dije antes que debiese ocurrir. ¿Okay? ¿Por qué para n mayor o igual a 5 primero? Porque, bueno, suponiendo que no es vacío, por todo lo que dije antes, habían estas
uno sabe que hay suficientes puntos para ver equidistribución en algún sentido. Eso lo voy a retomar más adelante. Para n igual a 4, el tema, como ya dije, de ver el crecimiento de este conjunto era un poco más complicado, por eso hay que poner como hipótesis que hay una cierta cantidad suficiente de puntos. Vanessa, ¿por qué equidistribución en EQ? Quizás como el análogo de este teorema de equidistribución de raíz de la unidad al círculo unitario. No sé si estoy siendo muy inocente. ¿Por qué equidistribución acá? Es simplemente para trabajar en un espacio compacto, porque en general, como estas son formas cuadráticas positivas definidas, estos conjuntos, ¿sí?, están cada vez más lejanos del origen, digamos, en Rn, si no los proyecto en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, cuando yo los proyecto a este elipsoide, ahí como que lo estoy mirando todos en un mismo universo. Ahora Vanessa tiene razón, esta es una forma de mirar equidistribución, ¿okay? Haciendo esta proyección y mirando qué es lo que pasa. Uno podría hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, pero me parece que es casi equivalente. Por ejemplo, cuando uno no proyecta, sino lo que uno ve es, uno fija como un ángulo en dimensión n, supongo, y uno mira como un cono. Y ahí da como una región en la esfera en el elipsoide de radio m, digamos, y uno ve cuántos puntos hay en esa región para distintos m's, ¿sí? Pero me parece que es equivalente, si no me equivoco, a proyectar todo al elipsoide unitario. ¿Okay? Y en el caso de las raíces de la unidad que comenta Vanessa, ese es un poquito distinto porque ese no viene de formas cuadráticas, viene de raíces de polinomios, y ahí las técnicas son distintas, ¿sí? Cuando uno mira dinámica o equidistribución de raíces de polinomios. Ahí tiene que ver con toda la teoría de equidistribución de puntos de altura pequeña y todo eso. Y eso. Muchas gracias por la pregunta. Bien. Bien. Entonces, Pomeranc dijo se equidistribuyen bajo condiciones naturales. Y estaba el gap, digamos, el caso de n igual a 3. El caso de n igual a 2 no lo voy a mencionar porque ahí el fenómeno, lo único que voy a decir es que el fenómeno es súper interesante y complicado. Y acá lo que vemos cuando hay equidistribución es que, en cierto sentido, hay una única medida límite, que es esta medida natural en el elipsoide. Cuando uno mira esto como una convergencia débil de medidas, esta es una única medida límite. En el caso de n igual a 2, que es el caso plano, incluso para la forma cuadrática x cuadrado más y cuadrado, la suma de dos cuadrados, hay infinitas medidas límites. No me acuerdo quién demostró eso, pero fue hace poco, de hecho. Entonces, no voy a profundizar tanto en ese caso, voy a hablar ahora del caso n igual a 3, donde aparece nuestro personaje de la charla, Link. Bueno, antes de eso. Varias cositas que uno puede decir para el caso de n igual a 3, que también vienen de teoría de números. Acá, por simplicidad, voy a asumir que la forma cuadrática es la suma de tres cuadrados. ¿Okay? Teorema de teoría de números, un teorema de Legendre, dice que m es representable como suma de tres cuadrados si solo si no es de la forma 4a por 8b más 7. No, un criterio un poco chistoso, pero es un teorema clásico de teoría de números similar al de los cuatro cuadrados. Entonces acá hay una condición. Ya no todos los m son representables como suma de tres cuadrados, a diferencia del otro teorema que mencioné, de quién era Lagrange. Acá uno puede hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ver que el 4, que el 7, que es un número de la forma 4a, 8b más 7, no puede ser suma de 3 cuadrados, por ejemplo. O el 5 sí es suma de 3 cuadrados y justamente no es de la forma 4 a la a por 8b más 7. Bien. Entonces, eso tenía que ver con cuándo era lo vacío, que era el primer problema que mencioné. Después estaba el problema de ver el crecimiento de esta cantidad. Típicamente esta cantidad se llama R3M. Es el número de formas que yo puedo representar M como suma de 3 cuadrados. Acá también hay varios detalles técnicos, así que es más fácil si suponemos que M es libre de cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lo descompongo en primos, esto es un producto de primos distintos.
No hay ninguna potencia más grande que 1. ¿Ya? Porque si hubiese una potencia más grande que 1, habría un cuadrado y lo podría factorizar, y eso sería un factor cuadrado. Bueno, acá hay este número R3M es muy interesante en teoría de números porque tiene muchas interpretaciones. Este número es, salvo una constante, está relacionado con lo que se llama el número de clases del cuerpo Q raíz de menos M. Entonces, esta es una extensión cuadrática de Q, una extensión cuadrática imaginaria, y hay un número de clases, que es lo que se llama la cardinalidad del grupo de clases, una cuestión de teoría algebraica de números. En fin, muy importante este número. Se relaciona con R3M. Este puntito estoy diciendo que son iguales salvo algunas constantes elementales. Y acá también se relaciona con valores especiales en uno de ciertas funciones L de Dirichlet, con un cierto carácter. Okay, el carácter de hecho es lo que se llama el símbolo de Kronecker. Acá me estoy metiendo en cosas bien de teoría de números, teoría algebraica y teoría analítica de números. Pero acá lo que quiero decir es que gracias a todo esto, a todo este fenómeno donde este número tiene distintas interpretaciones, uno puede deducir que este número crece por lo menos como m a la 1 medio menos epsilon, siempre y cuando el m sea no congruente a 7 módulo 8, porque si m es congruente a 7 módulo 8, entonces el R3M es 0. Bien, entonces acá menciono a Gauss, Dirichlet y Siegel porque justamente fue Gauss el que se dio cuenta de esta relación, que R3DM se relaciona con el número de clases. Dirichlet se dio cuenta que el número de clases está relacionado con un valor especial de una función L de Dirichlet. Y fue Siegel quien dio la estimación por debajo de esto. Al exponente A no me cabe un medio menos epsilon. Entonces ahí se juntan varias cosas de distintos matemáticos para poder decir algo recién sobre cómo crece más o menos este número. ¿Okay? Y entonces hay teoría que nos permite resolver estos dos primeros problemas y ahora nuevamente nos vamos a enfocar en el problema de equidistribución. Ya. Entonces, equidistribución, por todo lo que dije antes, voy a suponer m libre de cuadrados y m no congruente a 7 módulo 8, en caso contrario no hay puntos. Entonces hay equidistribución. Equidistribución, esto lo probó Linick en 1954, bajo una cierta condición un poco superficial o un poco chistosa. Esto tiene que ver con el método de demostración. Esta condición de la congruencia, que m sea congruente a más o menos 1 módulo 5, lo voy a explicar en un ratito más, es algo de la técnica que usó Linick, que le llamó un método ergótico. Acá abajito le estoy presentando imágenes hechas por Ehrenberg, Michel y Venkatesh, que se muestran ejemplos de cuando uno proyecta estos puntos racionales en este caso, esta es la esfera unitaria. ¿Sí? Este elipsoide es simplemente la esfera unitaria. Acá no me acuerdo cuáles eran los valores de m que estoy mostrando. Aquí está. Este era m igual a 101, m igual a 8011, y este es m igual a 104.851. Bien. Ya está todo bien. Ok, entonces Linick demostró que hay equidistribución, pero bajo esta condición que está acá, que digamos no es tan claro de explicar por qué hay que asumir eso. ¿Sí? Lo voy a explicar en un momento más. Ya, ¿quién era Linick? Entonces Yuri Linick fue un matemático soviético y él trabajó en teoría de números, teoría de probabilidades y estadística matemática. Y quizás debido a esto él logró, digamos, incorporar ideas de probabilidades o teoría ergódica en teoría de números.
hay algunas biografías que dicen que Dinic fue quien introdujo métodos ergódicos en teoría de números. No estoy tan seguro si uno puede decir eso, porque hay un método ergódico que en otras partes de teoría de números, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, fracciones continuas, etc. Entonces no estoy tan seguro de eso. Pero bueno, él introdujo definitivamente un método ergódico, que luego se llamó el método ergódico de Dinic. Y él tuvo estudiantes que siguieron usando este método para probar teoremas de equidistribución en contextos similares a los que estoy presentando. Por ejemplo, cuando ya la forma cuadrática no necesariamente es la suma de tres cuadrados. Bien. Entonces, vuelvo a presentar el teorema de Dinic, y acá voy a tratar de explicar muy así someramente esa condición de que M era congruente a más o menos 1 módulo 5. Entonces ahí aparece otro módulo, el 5, que es superficial al método. Esta condición es equivalente a decir que el número 5, el primo 5, se escinde en este... Uy, me equivoqué. En este cuerpo cuadrático. Hay un menos. ¿Qué significa eso? Cuando miro esto como una extensión cuadrática de cubo, una extensión cuadrática imaginaria, acá uno tiene los enteros, y acá uno tiene algo similar, que es el anillo de enteros de este cuerpo. ¿Ya? Que es algo así como z raíz de menos n, no sé, como similar a eso. Es una extensión cuadrática de z. Y acá el número 5, que genera, digamos, un ideal primo, ¿cierto? El 5 es un ideal primo acá. Cuando uno lo mira arriba, nos genera un ideal que de hecho se compone en dos pedazos, en dos ideales primos. Entonces deja de ser primo en esta extensión y aparecen dos ideales primos que son conjugados. Eso de que aparezcan dos ideales primos conjugados tiene que ver con esta condición, de que el 5 o entonces se componen dos ideales primos. ¿Eh? Entonces, algo técnico. Pero ¿cuál es la idea ergódica, digamos, que Lineker introduce? Es que él construye lo que podríamos llamar quizá un flujo, aunque esto es discreto, y demuestra que sus trayectorias, cuando yo las proyecto en la esfera unitaria, se equidistribuyen. ¿Ya? Este flujo es discreto. Acá lo que uno en verdad, o lo que Lineker en verdad hace es definir una cierta acción de lo que se llama el grupo de clases de este O es el que está acá, ese que está ahí. Déjeme poner otro color. Así que está ahí, este es el O. El grupo de clase, que es un grupo finito asociado a la extensión cuadrática. Y ahí hay dos elementos, que es la clase del ideal P y la clase del ideal P', que de hecho es el inverso multiplicativo en este grupo del otro ideal. Entonces esta decomposición me da un elemento y su inverso en este grupo. Y este grupo actúa, eso es lo que Lineker hace, es construye una acción de este grupo de clases en Q a la menos 1m, en el conjunto de puntos, en verdad módulo cierta acción, la acción del grupo ortogonal. Aquí este es el grupo ortogonal especial, el grupo de matrices determinante 1, que preservan la forma cuadrática, entonces actúa de manera natural perdón, tengo que escribir esto, con coeficientes enteros, actúa de manera natural, como isometrías, preservando los puntos enteros. Y acá en el dibujo lo que aparece es dos órbitas para o dos trayectorias para este flujo que construye Dirichlet. Esas líneas que están pintadas ahí en verdad no hay que considerarlas, solamente están hechas para unir un punto con el siguiente. Pero lo que está pasando es que hay dos direcciones, podríamos decir como un futuro y un pasado. Un futuro es multiplicar, entonces es la acción de P, y el pasado es la acción del inverso, del otro ideal. Entonces uno es futuro y el otro es pasado, cuando uno mira la acción de este grupo finito. ¿Ya? Y esta acción de hecho es transitiva, se me olvidó, eso es súper importante. Ojo que este grupo es más grande que el generado solamente por P y su inverso, bueno, el generado por P. Entonces el grupo completo actúa transitivamente y lo que estamos mirando acá es una subórbita por el subgrupo generado por el ideal P. Entonces él estudia, digamos, la dinámica de este flujo y prueba de equidistribución de estas órbitas.
en cierto sentido. Y eso le llama método ergódico. Y por eso necesita fijar en este caso un número primo, el 5, para poder fijar de alguna manera la dinámica, por así decirlo, o el flujo. Aunque para distintos m's, estos son distintos espacios y son distintos, el grupo de clases cambia, este grupo de acá que está actuando cambia, porque este grupo de clases de algo que está asociado a este cuerpo cuadrático imaginario. Entonces para cada m esto va a cambiar. Bien. Entonces, como les decía, esta estrategia funciona porque Lining logró probar equidistribución, pero se sospechaba que esto en verdad era algo de la técnica y uno debiese poder probar equidistribución sin asumir que este 5 se designe, sin que el M sea congruente más o menos 1 módulo 5. Bien. En general, con el tiempo la gente empezó a hablar de problemas tipo Lining. Por ejemplo, hay un artículo de William Duke. Y la gente empezó a hablar de este problema de equidistribución de puntos en reticulados o en puntos asociados a formas cuadráticas, como cuando se proyectan a la esfera, este tipo de problemas para cualquier dimensión, para cualquier forma cuadrática, o incluso problemas análogos a esto, donde quizá está la acción de algún grupo, de manera que el espacio es homogéneo. A todo esto le empezaron a llamar problemas tipo Linear. Y acá está el teorema de Duke, muy importante, porque nos dice que este resultado que Linear había probado, en verdad se puede probar sin esta condición extra de que el número 5 se signe. Entonces, William Duke fue capaz de usar otro método distinto, ya no es el método ergódico de Linear, y solo que podríamos llamar el método automorfo. Que tiene que ver con formas modulares o formas automorfas. Y formas modulares son objetos en teoría analítica de números muy, muy importantes en general en teoría de números porque son casi omnipresentes. Voy a explicar un poco de eso más adelante. Bien. No voy a profundizar mucho en este método automorfo en este momento. Voy a avanzar entonces. Y ahora quiero pasar al mundo p-ádico. Entonces, todo lo que dije hasta acá, hasta la diapo anterior, es lo que ocurre en el mundo que llamamos el mundo arquimediano. ¿Sí? Equidistribución en el sentido de las topologías usuales, de RN o del elipsoide, ¿no es cierto?, de la esfera. Y ahora quiero cambiarme al mundo p-ádico, donde también tiene sentido hacerse estas preguntas. Entonces voy a decir un par de cositas sobre los números p-ádicos solo para quien no lo ha visto antes. Entonces P es un número primo, cualquier número primo. QP es el cuerpo de los números p-ádicos. ¿Qué es eso? En el fondo todos sabemos que Q cuando lo completamos con el valor absoluto, obtenemos R. Los números p-ádicos se obtienen cuando uno los completa como cuerpo normado con otra norma, la norma p-ádica. La norma p-ádica es aquella que está definida de la forma, si yo tengo un racional, A partido B, y yo factorizo la potencia de P más grande que aparezca en el numerador y en el denominador, entonces me va a quedar un factor P acá con algún exponente, N. Entonces A y B van a ser enteros. El exponente N también va a ser entero. B distinto de 0 para que esto tenga sentido. El A también, voy a suponer distinto de 0. Y aquí la norma p-ádica de esto lo que hace es poner atención solamente en la parte P de esta fracción. Entonces solamente me interesa mirar esta parte de la fracción y la otra parte la voy a ignorar y esta la norma va a ser P a la menos n. Entonces en este mundo el número P, número primo P o las potencias de P son muy pequeñas porque convergen a 0. Y por supuesto esto es la norma de un número distinto de 0, pero la norma del 0 es 0, por supuesto. Bien, entonces bien, entonces en vez de trabajar en los reales, que es lo clásico,
Vamos a cambiarnos de mundo y vamos a trabajar en los teóricos. Los pedádicos tienen propiedades topológicas muy distintas a los reales porque son totalmente inconexos. No son, bueno, no es compacto, pero tiene un subanillo que es compacto. ZP es el anillo de enteros pedádicos. Se define simplemente como la bola unitaria, es decir, todos los números en este cuerpo. Uy, que quedó feo eso. Todos los pedádicos cuya norma es menor o igual a 1. ¿Ya? Y esto es un subanillo del cuerpo, porque acá se cumple lo que se llama la desigualdad triangular fuerte, y es que la norma de x más y, la norma pedádica, es a lo más el máximo de la norma de x, la norma de y, que es mucho más fuerte que la desigualdad triangular usual, y esto tiene muchas consecuencias en la topología y en el análisis que uno puede hacer en este universo. ¿Ya? Acá, de hecho, Z, en los anillos, los enteros usuales, están contenidos en ZP, y de hecho es un subanillo denso. Y bueno, obviamente Q es denso QP porque es la completación. Bueno, ese es el contexto donde voy a trabajar con pedádicos. Y el tema es que todo lo que tenga sentido trabajar sobre los racionales o sobre los enteros, la filosofía es que lo puedo trabajar ya sea desde la perspectiva de la topología real, euclidiana, digamos, o la topología pedádica para cada primo P. Y en teoría de números, en general uno piensa que hacer esto, este análisis como por cada primo y además de haberlo hecho sobre los reales, da como la imagen más completa de lo que está pasando desde la perspectiva de la teoría de números. Bien. Bien, entonces, ¿cuál sería el problema tipo Linux pedádico? Nos vamos a fijar en una forma cuadrática positiva definida, con coeficientes enteros, así que tiene sentido también mirar esto en los pedádicos. Y ahora queremos describir la distribución de estos conjuntos, ya que antes estaban contenidos, bueno, están contenidos en Z a la n, ¿cierto? Y por ende están contenidos en ZP a la n. Y los queremos mirar en este universo, entonces ahora, por supuesto, con la topología pedádica, con respecto a la métrica pedádica. Acá hay un detalle, y es que ZP es compacto. Ya es una bola unitaria cerrada y uno puede probar que es compacto. De hecho, es un límite inverso, ¿cómo esta cosa? Profinita, es profinito. Lo cual significa que es un límite inverso, y de hecho es el límite inverso de estos anillos. ¿Ya? Ok. Y tiene la topología producto acá, o inducida por el producto. También. Bien. Acá entonces ya estamos en un espacio pedádico, perdón, un espacio compacto, por lo tanto no va a ser necesario proyectar a ningún elipsoide, porque los puntos no se están escapando. Ya están en un compacto, en esta topología. Así que no vamos a hacer esto de proyectar a un elipsoide. Bien. Ya. Para describir el resultado que tenemos con Ricardo Menares y Juan Rivera Letelier, tengo que introducir algo que se llama las medidas homogéneas. Entonces voy a definir el grupo ortogonal asociado a la forma cuadrática. Ya apareció antes en un caso particular, aquí aparece otra vez. Entonces O, Q, O de ortogonal. El grupo ortogonal en general son las transformaciones, los isomorfismos que preservan la forma cuadrática. ¿Ya? Entonces dejan invariante la forma cuadrática. Y acá voy a suponer que estas transformaciones están definidas sobre ZP. ¿Ya? Para preservar el espacio, esto actúa sobre ZP a la n. Reserva ZP. ¿Ya? Ok. Además de este grupo ortogonal, vamos a considerar una esfera pedádica o elipsoide pedádico. El elipsoide pedádico sería tomar entonces aquellos vectores en este universo
cuyo valor bajo la forma cuadrática es ese L, donde L acá es un número teático. ¿Ya? Muy similar a antes cuando mirábamos la elipsoide real, ¿cierto? Pero era con L igual a 1 y era NRN. Entonces este grupo naturalmente actúa acá, porque si preserva la forma cuadrática, por supuesto preserva, digamos, los valores que toma esta forma cuadrática. Si esta acción es transitiva, entonces naturalmente existe una medida, una única medida boreliana, definida por lo menos en la sigma de álgebra generada por los abiertos, una medida de probabilidad, medida total 1. Esta medida depende tanto de la forma cuadrática como del L, porque está soportada en este elipsoide, y que va a ser invariante bajo el grupo que está actuando. Invariante. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy en el fondo tomando este grupo que es un grupo compacto, todo esto, y si la acción es transitiva, entonces yo puedo tomar cualquier punto acá y hacer que un elemento de T acá actúe en este punto. Entonces esta va a ser sobreyectiva, si la acción es transitiva, y por lo tanto esta medida que estoy mencionando es simplemente ¿cómo se llama? El push forward de la medida de Hara acá. Este tiene medida de Hara. De probabilidad, entonces normalizada. Bien, entonces esto nos permite tener una medida candidata al problema de equidistribución. Antes teníamos esta medida como de Beck en el elipsoide, ahora tenemos esta medida teórica. Bien, aquí está el teorema, el enunciado. El teorema dice que, bueno, vamos a suponer que, acá puse MI simplemente para enfatizar que en general uno no asume que los M van a infinito por todos los enteros positivos, sino que uno puede restringirse a cierta secuencia de números positivos convergentes a infinito, que hay suficientes, bueno, por lo menos que hay suficientes puntos, acá estoy diciendo que haya infinito cuando m crece. Y teóricamente va a ser importante que este número converja teóricamente a un número en ZP. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Porque como la forma cuadrática es un polinomio, de alguna manera estos conjuntos x a la menos 1 de m van a converger, entre comillas, a la esfera teórica, ¿sí? Por continuidad de la forma cuadrática, ¿ok? Entonces necesariamente, se puede demostrar más rigurosamente, pero los elementos de este conjunto van a aproximarse a esta esfera. Entonces acá es a lo que me refería que no es necesario proyectar, porque de por sí los puntos ya se están aproximando a un esfera o elipsoide, perdón, estoy usando las dos palabras cada rato. Ok, entonces el teorema dice que si n es por lo menos 4, entonces para cualquier función test, acá simplemente suponemos que es una función continua. No hay necesidad de hablar de suavidad acá, porque la topología es tan sencilla. Los promedios temporales finitos convergen al promedio continuo, por así decirlo. Y lo mismo vale para n igual a 3, si uno agrega como hipótesis que esta cantidad crece lo suficientemente rápido. Ahí puedo ser explícito en cuanto a qué me refiero, pero no es tan necesario para la charla. Acá m, por una cuestión de la demostración, hay que suponer que es casi libre de cuadrados. Esto quiere decir que m, cuando lo factorizo como un libre de cuadrados más un cuadrado, cuando factorizo su parte cuadrada y dejo la otra parte libre, el t tiene que estar acotado. Tengo que fijar una cota absoluta. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la técnica de demostración. Bien. Y ahora lo que queda lo que me queda del tiempo, te voy a tratar de explicar la idea de la demostración, que es el método automorfo. Entonces,
alguna idea, primero, algunas ideas elementales, es darse cuenta que para R mayor o igual a 1, uno puede definir una cierta función de reducción. Esto es un espacio, en este espacio n-dimensional está la esfera, esto que está acá es una esfera pequeña, ¿sí? Porque potencias de P son pequeñas. Así que lo que estoy tomando es como la esfera en dimensión n de radio 1, pero cuando multiplico por P a la R la estoy achicando. Y estoy tomando este espacio módulo de la esfera pequeña, es decir, que dos elementos en el espacio son equivalentes, si solo si la distancia entre ellos dos, o la diferencia entre ellos dos, está en esta bola pequeña. ¿Ya? Entonces, déjeme explicar que la norma, recordar que la norma de P a la R es la norma periódica es P a la menos R. Entonces tiende a 0 cuando R tiende a infinito. Bueno, por cosas de números periódicos, este cociente en verdad es un conjunto finito. Entonces tengo este espacio y lo estoy particionando. Estoy como tomando el espacio ambiente. Estoy tomando una bola pequeña. Esa bola pequeña me permite hacer una partición finita de mi espacio ambiente. Y de hecho esto va a estar en correspondencia natural con el conjunto Z módulo P a la R, Z a la N. Entonces van a ver cuántas, P a la R por N, una partición de esta cantidad de pedazos. Nuevamente esto tiene que ver con esta estructura profinita. Entonces al final en los números periódicos basta trabajar con estas estructuras finitas. Aproximando a f, dado que f es continua y el espacio ambiente es compacto, uno puede aproximarla por una función indicatriz de una bola pequeña. Y la bola pequeña va a ser una de estas bolas que aquí yo puse en la partición. Una de estas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser la bola, digamos, si esta era la bola P a la R, Z, P a la N. Esta es simplemente un traslado, es un X más P a la R, Z, P. ¿Ya? Ok, entonces podemos asumir que F es una función indicatriz. Y en el fondo lo que uno quiere hacer es contar cuántos puntos caen en esta bola. Entonces, en el fondo quiero estimar la cardinalidad de aquellos puntos enteros que están acá, que caen en esta bola. Calcular eso en proporción del total y ver si eso converge o no a qué cosa. Debiese converger a... acá hay un detalle. Acá yo quiero probar que hay equidistribución respecto a esta esfera o este elipsoide que yo dije SL, ¿cierto? Entonces SLQ va a ser un pedazo de este espacio ambiente, va a estar como cruzando algunas esferas. Déjenme escribirlo, va a estar así como haciendo esto, no sé. Esto va a ser SLQ. Va a ser un pedazo que va a intersectar algunas de estas esferas y otras no. Entonces quiero contar cuántas de esas esferas estoy intersectando con mi elipsoide, cuántos de estos pedacitos, y eso debiese ser 1 partido el número de pedazos. Número de pedazos que intersectan la esfera SLQ. ¿Ya? Ok, porque estos conjuntos, por continuidad, como dije antes, van a omitir ciertas esferas y ciertos pedazos si es que esos pedazos están lejos de la esfera SLQ. Bien, entonces es un problema quizás más sencillo ahora. Bueno, ni tanto, hay que todavía hacer harto. Lo que uno introduce entonces es la desviación. En este dibujo que estaba haciendo recién, no puedo volver a hacer, ahí está. En ese dibujo que está ahí abajito, donde están los pedazos, notar que hay un número finito de pedazos. Entonces yo puedo tomar esta diferencia que yo quería calcular, esta cantidad de número de pedazos que intersectan SL, de hecho uno puede probar que es lo mismo que la reducción cuando definí esta función reducción módulo P a la R, la reducción módulo P a la R de la esfera, la cantidad de pedazos que hay. ¿Okay? Entonces estos son lo mismo, la misma cantidad.
Y como yo quiero probar que esta diferencia en paréntesis se va a cero, lo que puedo hacer es tomar el cuadrado y sumar sobre todos los posibles pedazos. Estos son todos los posibles pedazos. Todos los X que corresponden a pedazos pintados de amarillo. Son los pedazos pintados de amarillo. ¿Okay? Los que intersectan la esfera, el elipsoide. Entonces, esto es una suma finita. Entonces, probar que esto tiende a cero significaría, como esto es suma de cuadrados de números positivos, es equivalente a probar que cada diferencia tiende a cero. ¿Ya? Entonces, esto es algo técnico de introducir esta desviación. Bien. Siguiente, para avanzar en la demostración. Aquí otro lema técnico, hasta aquí no hay ideas muy profundas, pero ya aparecen lo que se llaman las formas modulares. Entonces tomo mi espacio, el elipsoide reducido, que eran estos pedacitos amarillos que intersectaban el elipsoide. Este, como dije, es un conjunto finito, lo puedo mirar con su medida de probabilidad uniforme, es decir, la medida de conteo. Si hay 18 pedazos, a cada pedazo le pongo la medida 1 partido 18 y a los demás 0, digamos, si no estoy en este conjunto. Si estoy en ZP a la N, los conjuntos que no están en I tienen medida 0. Y aquí hay una forma de calcular la desviación usando formas modulares. Entonces, lo que uno tiene que hacer es probar este límite técnico, que es si yo escojo una base ortonormal de subespacio de funciones ortogonales a las constantes. Acá el espacio L2 es con respecto a la medida de conteo que estaba mencionando recién. Y para cada función de esta base ortonormal, defino lo que se llama una serie teta. Esto es una serie teta. ¿Qué es esto? Es una función, es una suma infinita, una serie, que está definida, bueno, aquí para todo x en z a la n. Aquí, perdón, aquí yo cometí un error. La reducción no está en z p a la n, está en z módulo p a la r z a la n, en ese conjunto, en ese ambiente universo finito. Entonces, acá estoy definiendo una serie exponencial, estoy usando exponenciales, acá aparece la forma cuadrática Q, acá aparece la variable z, estas son funciones analíticas complejas definidas en el semiplano superior de Poincaré, son los números complejos de parte imaginaria positiva, y acá estas exponenciales las estoy, digamos, promediando o pesando con los valores de esta función f que está en esta base ortogonal de L2Y ortogonal a las constantes. Y esto cuando uno lo escribe, uno lo puede reescribir como una serie de Fourier. Esto es lo que se llama una serie de Fourier. Porque la forma cuadrática tiene coeficientes, está definida sobre los enteros, así que esto toma valores enteros. Positivos, ¿cierto? Porque es positiva definida. Bien. Y aquí aparecen unos coeficientes que codifican ciertas sumas del lado izquierdo. Aquí hay simplemente un rearreglo de estas series. Y este lema técnico me dice que esta desviación yo la puedo calcular como una suma finita de estos cocientes. Entonces la estrategia de la demostración, antes de usar formas modulares, es simplemente probar que estos coeficientes de Fourier crecen más lento que el denominador. Si eso es cierto, en el sentido de que el cociente tiende a cero, entonces estos cocientes van a tender a cero, la desviación va a tender a cero y el teorema de equidistribución se va a satisfacer, va a ser cierto. El problema es cómo uno estima estos coeficientes de Fourier. Ahí es donde aparece la teoría de formas modulares. Y me queda poquito tiempo. Entonces, acá hay un hecho técnico y es que esta serie teta que yo introduje en la diapo anterior, que tiene estas dos formas de escribirse, como serie de Fourier o como suma de esta forma, define lo que se llama una forma modular cuspidal de peso n medio para cierto subgrupo de CL2Z de congruencia. Ya, en resumen, ¿qué significa esto?
Esto significa que esta funcióncita, esta función θ, es una función definida en el semiplano superior, con valores complejos, es holomorfa, es invariante, no, perdón, no es invariante. Hay un cierto subgrupo, existe un cierto subgrupo de SL2Z. Recordar que SL2Z actúa, ¿cierto?, en el semiplano superior, como vimos, por ejemplo, en la charla de Luna. Esta función no es invariante, es casi invariante. Lo que ocurre es que si hago actuar una matriz, lo que aparece es, salvo un cierta constante o cierto término, aparece un factor, como el denominador de esta transformación, elevado a un peso, y el peso es el peso de la forma modular. Y queda la función aquí. Entonces, si el peso fuese cero, esto sería una función invariante. Entonces, estas son funciones analíticas que se transforman de manera agradable respecto a cierto grupo. Que sean cuspidales es una cosa geométrica. Lo que ocurre es que esto define una cierta forma en el espacio cociente, y este espacio cociente se puede compactificar en una superficie de Riemann, y uno quiere que esta forma se anule en las cúspides cuando uno compactifica esto. Ok, entonces son cosas técnicas de teoría de números. Y lo importante es que hay mucha gente importante en teoría de números y en matemática en general que ha estudiado cotas para estos coeficientes. Entonces hay cotas bien buenas, o lo suficientemente buenas para lo que nosotros necesitamos, para estas cotas, estos coeficientes de Fourier. ¿Ya? Entonces, acá el exponente, si se olvidan el epsilon, que el epsilon es como un pequeño error, un pasito que hay que dar, un epsilon positivo, el exponente depende del peso. ¿Ya? Y el peso en nuestro caso era n medios, la dimensión partida 2. Entonces, cuando n es 3, ahí es cuando uno tiene la peor, digamos, estimación. Esta no es la óptima. En el caso k mayor o igual a 2, esto significa k mayor o igual a 4 entero, perdón, par. Esta es la cota óptima. Y hay otros casos que son semi-entero, porque esto podría ser entero o podría ser semi-entero, dependiendo si n es par o impar. Bueno, uno usa esas cajas negras, resultados muy profundos, difíciles de probar, y uno mira la desviación, la escribe como suma de estos cocientes y prueba lo que dije, que el denominador crece más rápido que el numerador. ¿Ya? Y ese es el método automorfo, a grandes rasgos, muy rápidamente. Ya, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces agradecemos a Sebastián por su charla, muy interesante, muy bonita también.